Vale. Bueno, buenas tardes de nuevo, queridos amigos que nos acompañáis. Vamos a continuar con los actos de conmemoración. En este caso concreto, una vez que hemos hecho el almuerzo, vamos a proceder a hacer la presentación del libro 1872-2022, 150 años de espiritismo en Tarrasa, que hemos editado desde nuestra entidad con motivo precisamente de la celebración de este aniversario de la fundación de nuestra entidad por parte de nuestro querido y admirado Miguel Vives y Vives. Es evidente que este libro no sería posible sin los autores del mismo, que han colaborado en hacer sus comentarios, sus artículos y sus textos que hemos publicado. Por tanto, sin su ayuda y sin su colaboración desinteresada, admirable y altruista y generosa, no hubiera sido posible. Por tanto, un agradecimiento profundo a todos ellos. Igualmente no quiero dejar pasar la ocasión, aunque él no es partidario por su sencillez y por su humildad, hacer una mención especial a nuestro querido compañero, editor y impresor José María Torres, que en definitiva es el alma mater de que realmente la edición de este libro vea la luz, porque sin él seguramente que no hubiera sido posible. Y una vez hecho estas consideraciones, voy a ceder la palabra a nuestro querido amigo Ilión Aizpurua, que esto es, como diríamos aquí, o la fuerza del destino y yo, o por necesidad de Dios, porque nos haga compartir este momento. Él va a hacer un breve comentario sobre esta edición, y por tanto seguro que será un comentario excelente, y por tanto, sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Ilión para que nos haga este comentario. Muy amable y muchas gracias a todos. Muy bien, queridos amigos, amigas y amigos, como solemos decir ahora, pues este es un momento muy grato dentro del marco de la actividad general. En honor a la verdad, quizás Manel no lo ha querido decir, estaba programada otra persona, otro compañero para hacer esta exposición. Pero ha tenido dificultad en venir y me han pedido que yo dirija estas palabras, a lo cual accedo con inmenso gusto, por supuesto. Y decirles en primer lugar que los espíritas amamos el libro, así en mayúsculas y en singular, porque el libro es, si no el más, uno de los más poderosos vehículos de transmisión de la cultura en todos los tiempos. Es una herramienta poderosa para la divulgación de las ideas. Ya los babilonios lo descubrieron haciendo sus tablas de arcilla en aquel lenguaje cuneiforme, inscribiendo sus primeras ideas y hasta sus primeras inspiraciones poéticas. Y a lo largo de los siglos, desde las tablas de arcilla hasta las producciones en pieles de becerros, hasta los pergaminos, hasta ese momento glorioso en la historia del progreso humano, que fue la creación de la imprenta con tipos móviles, que atribuimos al genio de Gutenberg, aunque se sabe que ya había formas previas de imprenta, incluso en la China antigua. Pero en Gutenberg centralizamos la idea esencial de lo que significó la revolución de las ideas, la multiplicación de la producción escrita a partir de la imprenta. Y como no podía ser de otra manera, la Biblia, como libro fundamental, eje de la cultura occidental, fue la primera obra que salió del trabajo de Gutenberg. Y a partir de allí comenzó una primera pugna entre la tradición, que era seguir copiando a mano, y la producción en serie que venía de los tipos de la imprenta. Y esta pugna es natural que se produzca
cada vez que en el mundo del ingenio, de la ciencia, de la tecnología, ha surgido un avance. Entonces siempre hay como una lucha entre la tradición y la renovación. Por supuesto, cuando admiramos un incunable o admiramos una copia original de aquellos hombres que entraban en un monasterio y pasaban la vida transcribiendo, admiramos la belleza de su letra, admiramos aquella producción estética tan hermosa, pues nos admiramos. Pero luego nos damos cuenta que la fuerza del progreso obliga a la producción con los tipos de las cajas de la imprenta y lo que significa la multiplicación. Mientras que la producción manual era limitada para quienes primero sabían leer, segundo para quienes entendían la lengua culta dominante, el latín, o podían tener acceso a un documento helénico. Pero es verdad que eso está allí, esa belleza, pero la necesidad de las masas, de los pueblos, de poder acceder a la lectura, hizo comprender que la imprenta era un salto cualitativo gigantesco en la producción de la cultura humana. Y a partir de la imprenta, pues se cambió básicamente de la tradición oral, porque al principio el hombre era el libro, en la tradición oral, luego las primeras copias que eran reducidas y los manuscritos, hasta la multiplicación en serie que dio origen a la imprenta y cambió la producción impresa de formas artesanales a formas industriales, hasta convertirse en tiempos ya del siglo XIX y más en nuestros días, convertirse la industria editorial en una de las más vigorosas palancas de la difusión de las ideas, y donde los autores, los escritores, la inmensa mayoría, si no todos, tienen la posibilidad de ser reproducidos, ser publicados, ser traducidos y ser conocidos en otras lenguas y en otras culturas. Y esa es la situación que tenemos con el libro actual. Para el movimiento espiritista, el libro tiene una significación muy importante, porque solemos decir que este inmenso movimiento, con tantas ramificaciones y matices, este inmenso movimiento nació de un libro, que tuvo su primera edición el 18 de abril de 1857, y por eso solemos declarar el 18 de abril como una fecha muy emblemática para nosotros. Si fuésemos a las precisiones de los detalles, podríamos decir que en verdad es una fecha relativa, porque quienes conocen, sé que ustedes están en ello, quienes conocen la historia del libro de los espíritus, a mí me refiero, saben que esa primera edición fue apenas una aproximación a la edición definitiva, porque la primera edición del libro de los espíritus circuló con 501 preguntas y respuestas, y en muy poco tiempo el genio de Kardec y el éxito que tuvo esa primera edición le llevó a que en un par de años pudiese producir la segunda edición, que es la definitiva y es la que realmente corresponde al texto que llamamos el libro de los espíritus, con 1019 preguntas, respuestas, más los comentarios de Kardec. De 501 a 1019, casi que estamos hablando de otro libro, más del doble. Pero en todo caso, el espiritismo nace a partir de un libro en el cual el genio de Kardec reunió, sistematizó, codificó todo aquel pensamiento originado en manifestaciones de los espíritus, no solo recibidas por él, por Hipólito León de Nizar, que todavía no era Allan Kardec, nombre que adoptaría para la presentación de su libro, el seudónimo, sino que una medium francesa,
que adoptó el nombre de Selim Jafet, le entregó a él 5 cuadernos. 5 cuadernos con varias decenas y decenas de preguntas y respuestas que Hippolyte de Benissart reunió con sus propias investigaciones y sus propias sesiones con otros medios, generalmente jóvenes, hasta algunos adolescentes, niños y niñas o personas algo mayores, y con eso compiló, reunió la producción definitiva que sería el libro de los espíritus. Quienes tienen la curiosidad de mirar las ilustraciones de las obras de Kardec, las ediciones posteriores, las revistas, se van a dar cuenta que las pocas fotografías que hay del codificador del espiritismo, en todas aparece con un libro en la mano. Eso era un metamensaje. Kardec quería decir: espíritas, hay que leer. Espíritas, el libro es fundamental. No os conforméis con ser asistentes a sesiones donde los espíritus se comuniquen y se manifiesten. Eso es una herramienta, pero la herramienta del fenómeno mediúmnico valioso está al servicio de la doctrina, y nunca la doctrina subordinada al fenómeno. El mensaje de Kardec, por lo tanto, es el libro. Y la escuela kardecista, originada con todas las obras de Kardec, que son mucho más de 5 libros como algunos suponen, muchos más, entre libros mayores y libros menores, tenemos más de una docena de obras. Pues la escuela kardecista con las obras de Kardec fue inmediatamente enriquecida con los libros de Léon Denis, de Gabriel Delan, de otros autores franceses, luego autores españoles, italianos, portugueses y luego autores americanos. Y el libro forma parte de la cultura espírita. Y en cada país donde una institución espírita se organiza, tiene algo que decir, sea su historia, su trayectoria, tiene algo que decir porque ha reunido mensajes mediúnicos valiosos, tiene algo que decir porque hay autores de esa institución que escriben, tiene algo que decir porque han planteado conceptos interesantes. Siempre esa institución edita uno o más libros. Y digo todo esto a propósito del acto que nos reúne ahora, porque Fraternidad Humana no podía ser la excepción. Y siendo una institución con tanta historia, con tanta trayectoria, con tanto que decir, yo recuerdo que hubo libros de Fraternidad Humana publicados bajo el nombre Sociedad Espiritista de Tarrasa en el siglo XIX, que fueron editados, incluso reeditados por la casa editorial Mausi. De modo que esta institución tiene una historia vinculada al libro. Y los grandes autores espiritistas que algunos hemos nombrado hoy y otros están en esta obra, como Quintín López Gómez, por ejemplo, hicieron del libro la gran herramienta para demostrar que el espiritismo era un movimiento cultural. A partir de la idea espiritualista, de la idea de Dios, del espíritu, la mediunidad, la reencarnación, el espíritu, a partir de allí transmitir cultura, enriquecer al ser humano con cultura. Y el espiritismo supo desde el primer momento que no había un instrumento superior al libro. Como es natural, así como hubo la pugna entre la imprenta y los manuscritos, pues nuestros tiempos asisten no a una pugna, pero sí a una suerte de competencia que ya ha dado origen a muchos debates y discusiones entre el libro impreso ante el libro digital. Y estamos en estos tiempos, estamos en ese debate. Hay quienes se aventuran a decir que el libro impreso tiene fecha de caducidad. Eso lo dijeron hace 30 años,
lo sostuvieron hace 20 años, pero han pasado ya 2 décadas del siglo XXI y el libro impreso sigue vigoroso. Y no pareciera fatal que deba ser sustituido por el libro digital, porque cada instrumento tiene sus características. Quizás si le preguntamos a unos jóvenes, a unos adolescentes, dirán: qué fastidio, libro impreso, yo lo tengo todo en mi móvil, o entro en la nube y allí accedo a la información. Es verdad, pero cuando ese joven crece un poquito y oye más lo que le pueden aconsejar sus profesores, sus padres y otros adultos, van a descubrir que el libro tiene otra cosa que el texto. El texto es lo fundamental, pero el libro tiene una sensorialidad especial. El libro se toca, el libro se huele. Todo el que ha estado al pie de imprenta esperando que aparezca el primer volumen, lo siente, lo palpa y lo huele, lo olfatea, porque el libro transmite sensorialidad, está en conexión con los sentidos, y nos lo podemos llevar a la cama y hasta nos sirve para finalmente dormirnos y queda allí en la almohada. Difícil sería hacerlo con el móvil o con otro un ordenador mayor. El libro pareciera, el libro impreso me refiero, pareciera que tiene larga vida. Y cuando, como en las ferias de San Jordi y los 23 de abril en todo el mundo recordamos a Cervantes y recordamos a Garcilaso de la Vega y recordamos a Shakespeare también por la fecha, que fallecieron en la misma fecha pero no en el mismo día, otro tema para otro día, de Cervantes y Shakespeare. Sin embargo, tomamos contacto con la realidad de que el libro, en esas ferias se demuestra a las compañías editoriales vigorosas, activas, incluso entran en nuevos proyectos. Y yo quiero decirles a ustedes que hay autores, algunos de ellos premios Nobel, que incluso afirman de manera sostenida que si bien reconocen la fuerza del libro digital, sin embargo dicen: yo solo me siento editado cuando veo mi nombre en un libro en físico. Así como muchos lectores solemos decir: yo solo he leído cuando lo leo en papel. Y hay gente que incluso leyendo en la computadora siente que no leyó y que les fue más difícil aprehender el contenido. Bueno, amigos, todo esto, a lo que yo he sucumbido, a las ganas de decírselo, es para señalarles que hoy Fraternidad Humana, cumpliendo esa historia, esa trayectoria, nos está entregando un libro, y yo digo como debe ser, un libro físico, impreso. Y en efecto, para que un libro culmine y aparezca en nuestras manos, que debemos adquirirlo, el libro ha pasado por varios procesos. Siempre hay una idea original de alguien, sea un escritor de esa obra, o sea una obra colectiva como es esta, un libro a varias manos, una compilación de varios trabajos. Hay muchas personas acá. En un libro hay muchas personas. Y este es un libro de acción colectiva. Ya Manel, con mucha justicia además, aunque el impresor, el Benjamin Franklin de esto no haya querido que se le diga, tenemos la fortuna de contar acá un impresor que, además de que esa actividad forma parte de su labor empresarial, este impresor tiene la enorme virtud de ser un abnegado y un entusiasta convicto de la idea espírita, enamorado de la idea. Y por eso, dentro de su proyecto ha estado una labor de edición de libros. Algunos hemos tenido ya el privilegio de ser editados allí, y estoy seguro que faltan muchísimo más por su entusiasmo. Y hoy, gracias a él en primer lugar, a la acción colectiva, a los que han escrito y a todo lo que se ha reunido aquí,
contamos con este testimonio. Esto va a quedar como testimonio no solo de este acto, sino del sesquicentenario de la Fundación de Fraternidad Humana. Yo quiero destacar que el libro tiene, entre sus trabajos, tiene textos que yo les pido que los lean, porque la caridad en acción, cuando hablamos de libros, es que el que escribió aspira a ser leído. Y dicho en lenguaje psicológico del análisis transaccional, las caricias psicológicas que damos al escritor es leerlo. Ningún escritor se siente bien con que la gente adquiera el texto y lo guarde allí en el anaquel. Quiere ser leído. Y si queremos estar en comunión y en conexión con el autor o con los autores, démosles el cariño, las caricias de leer. Aquí hay una introducción escrita por amigos de Fraternidad Humana que no se identifican aquí, aunque uno sabe quiénes son, pero vamos a respetar su anonimato, y que han presentado una introducción al libro a partir de lo que es Fraternidad Humana. Hay una historia breve de Fraternidad Humana muy valiosa para comprender estos 150 años. Hay un magnífico prólogo, yo le pido que le pongan atención, de un escritor espírita andaluz, Juan José Torres, que ha aprovechado el prólogo para hacer preguntas, para plantearse dudas. Y los espíritas somos personas que tenemos certezas, pero también tenemos dudas. Él se plantea dudas, hasta sobre el propio espiritismo en cuanto a su porvenir. Léanlo, un magnífico prólogo. Aquí hay un trabajo de esta persona maravillosa que nos ha hablado esta mañana. Uno de ellos nos ha hablado esta mañana. Me estoy refiriendo a mi gran amigo, mi admirado amigo David Santamaría. David ha hecho un trabajo de exégesis, de interpretación sobre Miguel Vives. Buen conocedor de los textos de Vives, lo ha traducido para nosotros en sus ideas fundamentales y nos presenta un Miguel Vives pujante, vibrante, actual en sus ideales morales. De modo que hay un trabajo aquí de David sobre Miguel Vives. Hay un trabajo estupendo también de una dama, porque nos están haciendo falta también que las damas aparezcan más en nuestras actividades, aun cuando Fraternidad Humana me dicen que las damas mandan. Pero alguien me hizo un comentario por ahí muy en privado, yo voy a decir el pecado, más no el pecador. Alguien me dijo, muy bien los 4 expositores esta mañana, pero no había un porcentaje para una mujer. No tuve respuesta. Bueno, ahora siempre entre nosotros no hay esa diferenciación, pero es un detalle que vale la pena. Una escritora andaluza, Mercedes García de la Torre, presidenta de la Asociación Espírita Andaluza, Amalia Domingo y Soler, ha escrito un formidable trabajo de visión espírita moderna, desde una perspectiva con un toque de feminismo bien entendido, para presentar los derechos de la mujer, que son también derechos del ser humano en general. Y en un magnífico trabajo. Hay un artículo acá de un buen amigo también, Antonio Llegó, filósofo, un espírita de raíz, que ha escrito este trabajo estupendo su enfoque de la visión espírita, y como saludo a Fraternidad Humana. Y hay un trabajo de recopilación de la obra de Oscar Rodríguez, de las Islas Canarias, en su magnífico libro Bibliografía Espiritista Española, que es una obra formidable de historiografía espírita, sobre el primer Congreso Internacional Espiritista, celebrado en Barcelona en 1888.
Y hay un trabajo de un espírita que vino a España desde la isla de Cuba, y ya ustedes se imaginarán razones para ello, porque vino con su esposa y su familia, radicados aquí. Es un ingeniero y profesor universitario, hombre muy sereno, muy sensato, muy culto, muy estudioso, muy crítico y analítico, que es Guillermo Reyes, que nos ha presentado un trabajo aquí sobre la visión del espiritismo a la luz del siglo XXI. Y allí también está nuestro trabajo, que ya les comenté, sobre el espiritismo como un humanismo. Creo que he repasado el contenido de la obra. Manuel me dirá si omití a alguien. Me alegro, porque las omisiones siempre son odiosas y uno siempre se excusa en la falta de memoria. Pero quiero decirles que es un libro bonito, bien impreso, correctamente impreso, con la figura de Miguel Vives presidiendo, como no podía ser de otra manera, presidiendo el libro, y francamente, pues nos sentimos muy felices con ello. Un gran pensador latinoamericano, Jorge Luis Borges, eterno aspirante al premio Nobel, mas nunca lo recibió injustamente. Borges decía que la mayoría se precia de los libros que ha leído, o mejor dicho, perdón, la mayoría se precia de los libros que ha escrito. En cambio, él dice: yo me precio mucho de los que he leído, porque de lo que yo escribo puede ser que alguien se beneficie, pero yo me enriquezco con lo que han escrito los demás. Hagamos como Borges, vamos a enriquecernos con la lectura de esta magnífica obra. Y yo quiero decirle a María que venga por aquí como presidenta y decirle a alguien que siempre es renuente, pero no sé por qué la vamos a presionar para que venga, José María. Y a Manuel también, que es parte más de lo que es. Cuando yo los veo a ellos, hacen muchas cosas y se ponen renuentes a que alguien de alguna manera se las reconozca. Yo siempre recuerdo mucho una frase de Platón, precisamente de Platón, que se la aplicó a un filósofo griego de su tiempo, coetáneo con él, que fue Diógenes, el cínico, ¿no? Platón cuidaba siempre de las formas, pues Diógenes vivía muy descuidado de los elementos materiales, y él decía que era más rico cuanto menos necesitaba. Y en una oportunidad, después de una gran lección que le da Diógenes a Platón no le queda otra cosa que exclamar lo que es en buena gramática un oxímoron, es una suerte de contradicción. Y Platón le dice: Diógenes, qué soberbia es tu humildad. Yo creo que hay un poquito de soberbia en esta maravillosa humildad de este impresor, de esta presidenta, de este colaborador tan extraordinario de Fraternidad Humana. Y a mí solo me queda decir que me llevo como un tesoro el libro y que pues, nos hace muy felices que Fraternidad Humana corone esta actividad de hoy con lo que es, repito, el gran instrumento de la cultura espírita, el libro. Muchas gracias. Bueno, después de la magistral presentación que nos recibió, voy a invitar a los ponentes a que suban al púlpito. No, siéntate, sí, siéntate en medio. David Santamaría, Mauro, si sois tan amables. Subir arriba. Vamos a hacer un pequeño debate corto de una media hora aproximadamente, sin tomar asiento de arriba. Y bueno, del cestito he ido cogiendo una serie de preguntas, he sacado al azar, y lo que digo, vamos a hacer un pequeño debate de una media hora, de 3 preguntas concretas para cada uno, y bueno, vamos a hacer esa pequeña disertación.
Bueno, me voy a sentar con vosotros, voy a formularles preguntas, no tienen nombre, pero sí contenido. Y os paso el micrófono y así lo hacéis. Vamos a ver. Vamos a empezar por aquí. La pregunta dice, has comparado el progreso a una escalera. ¿Cuál sería el final de la escalera? ¿El progreso es indefinido? En realidad son dos preguntas, te las repito. ¿Cuál sería el final de la escalera? Como en tu disertación has comentado, luego has hecho una analogía de la escalera. Una de las preguntas es, ¿cuál sería el final de esa escalera? Y si el progreso es indefinido. Gracias. Bueno, la escalera no tiene final. El progreso, siempre progresaremos, creo. Hay que suponer, No podemos pensar que un espíritu muy superior se quede ahí, estancado. Ya está, el máximo, no puede avanzar más. Pero cabe suponer que siempre algo más podrá enriquecer, algo más podrá aumentar su acervo cultural. Seguramente a nivel moral estará en un nivel estratosférico para nosotros, pero filosóficamente hemos de aceptar que la evolución es indefinida. No diré infinita, pero sí indefinida, porque al fin y al cabo infinito solo es Dios. Nosotros somos inmortales, pero tenemos un principio, no tendremos un final, pero bueno, dejémoslo en evolución indefinida. Sí, para Mauro, vamos a ver. La persona que hace la pregunta dice, has hablado de la alimentación, pero las emociones y los sentimientos, ¿qué repercusiones tienen en nuestro cuerpo físico? Muchísimas. Las emociones son respuestas rápidas y muy químicas ante una situación que como un mecanismo de adaptación tiene el cuerpo. Son una emoción. Y las emociones son buenas como todo en la vida, no hay nada que sea malo. Todo es bueno. Nuestras interpretaciones van más por la vía de que nos causen algún tipo de molestia o malestar que por el hecho de que las cosas sean buenas o malas. Ahora bien, las emociones tenemos que darnos cuenta que son buenas porque, por ejemplo, el asco. Si yo no tengo asco, me puedo comer la carne podrida y eso me va a afectar. Por tanto, bueno, el miedo, que es otra emoción, si yo no tengo miedo, pues puedo poner el coche a 200 por hora o a 300 y me puedo matar, ¿no? O sea, las emociones son buenas en principio. Lo que no es bueno es mantener un estado de emoción o emocionalmente estar afectado todo el tiempo. Porque nuestro cuerpo reacciona siempre de manera eléctrica y química. Y tanto una como otra tiene sus repercusiones. Sí, yo veo una figura, me afecta y mi cuerpo empieza a segregar una serie de sustancias. O ante un recuerdo sencillo, yo puedo tener un estado de ánimo determinado y concreto. Ahora lo que no podemos es estar en tensión, deprimido durante todo el tiempo. La depresión. La depresión, por ejemplo, segrega una cantidad enorme de corticoides, de glucocorticoides. Pues los glucocorticoides son los que frenan la información que llevan la citoquina de los glóbulos blancos, de unos glóbulos blancos a otros. Si yo estoy deprimido, el sistema inmunológico se baja. Por tanto, tenemos, y el conocimiento espiritual nos lleva a ello, a buscar una vida de serenidad, de calma, de paz interior, para que las emociones sean cada vez más planas y menos en pico y en caída. Pregunta para John. Quien quiera que haya hecho esta pregunta, esta es de las mías, Sí, además que coincido, sí. ¿Somos seres multidimensionales? ¿Seres? Multidimensionales. Y si es así, ¿podemos vivir realidades paralelas? Pues bueno, esta pregunta, no sé quién la ha hecho, pero estas son de las que a mí me gustan.
Sí, sí, ¿verdad? Te lo repito, ¿somos seres multidimensionales? Pero muy breve, yo no soy especialista en esta materia. Es que aquí hay una terminología que habría que precisar. Cuando nosotros hablamos de dimensiones, hablar en el lenguaje que todo comprende, estamos hablando en primer lugar en nuestro plano físico, en nuestro mundo de tridimensionalidad. Los cuerpos en 3 dimensiones tienen volumen, que obedecen unas leyes determinadas que en general la física ha logrado establecer con claridad. Ahora bien, a partir de la física relativista de Einstein y quienes continuaron con él, se incorporó, en términos científicos, el tiempo como una otra dimensión, distinta en sus condiciones a las dimensiones espaciales. El tiempo tiene otras características y en física teórica se puede, si se logran ciertas magnitudes, o incluso la superación de una constante que es la velocidad de la luz, se podría avanzar en el tiempo, retroceder en él, contraerlo o dilatarlo. Entonces, por lo tanto, podríamos hablar de una tetradimensionalidad y estaríamos en el plano todavía de la física que aprenden los colegiales. A partir de allí, multidimensionalidad. Eso teóricamente es posible. Los investigadores en el campo espírita, que los ha habido, y hay investigaciones al respecto y hay exposiciones teóricas al respecto, señalan que el hábitat del espíritu desencarnado, por sus propiedades, necesariamente corresponde a dimensiones distintas a las que conocemos en el plano encarnado. Si no, se podrían explicar fenómenos paranormales diversos de traslados, transportes, aportes, ectoplasmías, etc. Parecería que obedecen a otros planos dimensionales de los cuales todavía no tenemos sino suposiciones, hipótesis y teorías. De modo que yo sí pienso, me sumo a la idea de una multidimensionalidad, pero francamente creo que debemos tener la voluntad suficiente como para señalar que no tenemos todavía una comprensión de lo que ocurre en esa multidimensionalidad. Ahora, es que aquí había 2 preguntas en una. ¿Podemos vivir realidades paralelas a partir, me imagino yo, de esas dimensionalidades? Podría ser. Las nociones son tan complejas de materia, de antimateria, de universos paralelos, de agujeros negros, solo en el campo de lo cósmico, que hacen suponer que también en el plano de lo existencial de nuestra vida podría haber algo que se parezca a realidades paralelas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Nosotros, en nuestra visión espírita, que es la que compartimos, el espíritu encarnado anima un cuerpo desde la fecundación del óvulo, porque si bien podía haber un acercamiento previo, la concepción se da a partir de la fecundación del óvulo y es completa una vez que termina el proceso embrionario y de alumbramiento, y se hace autónomo el ser con respecto a la madre. Y esta es una respuesta, por cierto, del libro de los espíritus. Ahora bien, cuando ocurre la desencarnación, hay etapas preagónicas de muertes aparentes, situaciones que parecieran provocar una muerte clínica que luego es reversible, como se ha demostrado en experiencias, pero lo que hasta ahora comprendemos, espiritualmente hablando desde el punto de vista espírita, es que la muerte o desencarnación solo es ruptura definitiva del vínculo espiritual y periespiritual al organismo biológico a partir del momento que ya es irreversible y no hay experiencias temporales entonces, cuando se habla de realidades paralelas, conocemos autores que hablan del espíritu viviendo en dimensiones simultáneas. En nuestra visión en general eso serían hipótesis, pero yo creo que se extravían
las personas suponiendo ciertas teorías aún no demostradas que de alguna manera complican la visión que permite comprender la fase de encarnación, reencarnación y desencarnación. Todo esto dicho con mentalidad abierta. Con mentalidad abierta. El espiritismo no ha dicho la verdad definitiva, no tenemos verdades absolutas, estamos abiertos, como quiso Kardec, a nuevas posibilidades, pero caramba, abiertos sí, pero con prudencia. Y antes de admitir una nueva teoría, esperar que ella tenga la confirmación definitiva. A ver, David Santa María, en el mundo espiritual, ¿cómo se trabaja la trascendencia? ¿O solo ocurre en el mundo físico? Bueno, la trascendencia se trabaja siempre, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. En el periodo entre dos encarnaciones, si somos conscientes de nosotros mismos, reflexionaremos, pensaremos, nos formaremos, nos informaremos, podemos prepararnos para nuestra próxima encarnación, es decir, podemos trascender también. Pero esa trascendencia en el mundo espiritual es una trascendencia condicionada al examen final, y el examen final se dará en el mundo físico. Si realmente en el mundo espiritual hemos sabido aprovechar ese intervalo entre dos encarnaciones, que puede ser corto o puede ser largo o larguísimo, si hemos sabido tomar buenas medidas, buenas resoluciones, si nos hemos realmente concentrado en lo que queremos hacer en nuestro futuro, en la próxima vida, cuando encarnemos, esas ideas latentes serán tan formidables, tan fuertes, que las llevaremos a la práctica de una manera espontánea. Pero si no lo son, seguramente nos olvidaremos y no haremos nada. Esa trascendencia condicional que hemos obtenido en el mundo de los espíritus, no la sabremos, no habremos sabido demostrarla en el mundo físico. Haremos otras cosas, seguramente, en el mundo material. Tendremos también una cierta trascendencia, seguro, pero no habremos sabido tal vez concretar aquella que habíamos estado trabajando en el mundo espiritual. Por eso siempre insistimos que ese periodo entre dos encarnaciones es vital, absolutamente vital. Y muchas veces lo comentamos en reuniones mediúmnicas, por ejemplo, a los espíritus que puedan manifestarse o a los que puedan estar presentes escuchando, que es un periodo a aprovechar de una manera intensa, para que así en la próxima vida podamos realmente demostrar lo que hemos aprendido, lo que hemos resuelto, lo que queremos hacer. Bien, esta pregunta para Mauro tiene migas. ¿Qué opinión tienes sobre la actuación que han tenido los medios de comunicación ante el COVID? ¿Qué opinión tienes sobre la actuación que han tenido los medios de comunicación ante el COVID? Como me haces la pregunta, voy a responder con toda sinceridad. En mi opinión, nada de lo que hemos vivido en esta temporada tiene que ver con la salud. Nada de lo que hemos vivido en esta temporada tiene nada que ver con lo que es la salud. Esto es una manipulación total que, si hemos escuchado bien la conferencia, el ratito que hemos estado hablando esta mañana, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Para hablar de salud, desde mi punto de vista, nos tienen que enseñar a alimentarnos. No se nos enseña. Hay que fomentar las relaciones humanas, que son vitales. Las relaciones, no aislarnos, enseñarnos a convivir, primero con nosotros y luego después con los demás.
se nos puede encerrar en las casas. Los seres humanos nacimos para estar en contacto con la naturaleza. Los seres humanos nacimos para hacer ejercicio, no para que se nos pongan las casas. El sistema inmunológico es tan perfecto que cuando está en contacto con un microorganismo que nuestro cuerpo no ha tenido nunca, los linfocitos los reconocen por sus antígenos, crean anticuerpos y los destruyen. Se nos tiene que enseñar a estar sanos, se nos tiene que enseñar a hacernos responsables de nuestra salud, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Jean-Pierre Garnier Mallet dice: hasta ahora se ha venido diciendo que no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No, él dice: todos nuestros pensamientos son ondas y cada onda va a un universo que se encuentra en esa frecuencia. Y si yo mando un pensamiento de frecuencia 3, va, llamémosle dimensión, llamémosle espacio, va a un lugar que tiene la dimensión 3. Y cuando otra persona emite otro pensamiento similar, pues va también a donde está esa onda 3 y sale reforzada con la que yo había puesto anteriormente. Por tanto, no debemos de pensar de los demás lo que no nos gustaría que los demás pensaran de nosotros. Tenemos que cambiar rotundamente, desde mi punto de vista, una opinión personal. Todo lo que estoy diciendo aquí son opiniones personales desde mi punto de vista, ¿no? Pienso que tenemos que replantearnos la forma en la que hemos vivido hasta ahora y empezar a responsabilizarnos de todo. No se nos habla de la ley de causa y efecto, pues todo lo que hagamos va a tener una repercusión. Será bueno que me callen, ¿no? Bueno, ya la última pregunta, porque vamos también un poco a un tema sometidos al tiempo, para John. Voy a leerla tal cual, pero quiero entender, o a lo mejor la persona que ha escrito la pregunta quiere entender otra cosa. ¿Cómo distinguir percepciones mediúmnicas en una persona de una patología de salud mental? Que supongo que está bien. Vale. Bueno, es un tema que quizás excede las posibilidades de una reunión como esta hoy y el tiempo de que disponemos. Es un asunto clásico en las discusiones en el campo del espiritismo experimental, de la mediunidad, de la obsesión y la desobsesión, en relación con las nociones habituales, oficiales, de la psicología y particularmente de la psiquiatría. Entonces esto es un tema muy complejo y requeriría una larga exposición. Yo simplifico ahora diciendo lo siguiente: la visión que nosotros tenemos del espiritismo, aprendida desde Kardec en nuestros días, es que el espiritismo no está de espaldas a la ciencia. Y el espiritismo avanza con la ciencia, aprovechando de ella todo lo que sean, como decía Kardec, verdades comprobadas, teniendo reserva con algunas teorías y aportando al pensamiento científico aquello que es natural, que surge de la propia investigación mediúmnica y la investigación espírita. El campo de las patologías mentales es muy extenso. Nosotros utilizamos hoy en día, por ejemplo, un instrumento de la Asociación de Psiquiatría Americana, está en su versión 5, el DSM-5. Bueno, el Manual de Desórdenes Mentales. Allí ya hay una clasificación
de trastornos mentales con subclasificaciones muy detenidas, muy detalladas como producto de la casuística clínica. Lo que ha avanzado la psiquiatría, aquella psiquiatría terrible de los tiempos de la Francia del siglo XVIII y XIX, de los enfermos mentales eran metidos en la Bastilla o en la Salpêtrière, y donde Felipe Pinel, el gran precursor de la psiquiatría, logró sacar a aquellos enfermos mentales tenidos como presos de aquella psiquiatría que luego pasó al electroshock y técnicas electroconvulsivas, hasta la psiquiatría fundamentalmente basada en la farmacología moderna. Hay unos avances extraordinarios en todos los órdenes y eso lo reconocemos. Sin embargo, hay ciertos episodios vinculados a patologías mentales en sus síntomas y en sus signos. Síntoma es lo que el paciente dice tener, signo es lo que el clínico observa. Que en esas manifestaciones a veces se pueden confundir entre enfermedades mentales y procesos vinculados a perturbaciones de índole espiritual. El espiritismo dice, lo hemos presentado ampliamente en nuestro libro Los Fundamentos del Espiritismo, el espiritismo nos dice lo siguiente básicamente: hay enfermedades y trastornos mentales que pueden ser debidos a un elenco de causas claramente detectables, desde trastornos físicos cerebrales, lesiones, accidentes, traumatismos craneoencefálicos, avitaminosis, estrés, lesiones, infecciones bacterianas, diversas patologías que pueden provocar enfermedades mentales claramente vinculadas a disfunciones cerebrales, y que eso nadie debe confundir con perturbaciones de índole espiritual, porque sería inadmisible. Ningún psiquiatra o psicólogo espírita podría incurrir en eso, y los espíritas en general no lo hacemos. Ahora bien, ¿qué incorpora el espiritismo? Como resultado de la praxis mediúnica, como resultado del estudio de que las personas recogemos lo que sembramos, y que esto no se refiere solo a esta vida, a las vivencias de esta vida, sino a las vivencias de vidas anteriores, que hay una causalidad espiritual y que algunas alteraciones de nuestra personalidad, algunas disfunciones mentales, algunos procesos de desajustes y desequilibrios pueden deberse a la interferencia negativa de espíritus por diversas causas, desde venganzas, odios, conflictos no resueltos en vidas pretéritas. ¿Qué dice el espiritismo en resumen? Debemos tender hacia una psiquiatría ampliada que, además de trabajar los procesos patológicos mentales bien conocidos en su organicidad, sea capaz de incorporar los procesos de obsesión y desobsesión como un recurso terapéutico. Y la aspiración espírita es que alguna vez pudiéramos tener instituciones psiquiátricas donde, al lado de la medicación tradicional, pudiera haber tratamiento mediúnico de desobsesión, incluso con psiquiatras a partir del apoyo de los médiums. De manera que, en definitiva, hay una aceptación, una comprensión de la patología mental, pero el espiritismo incorpora como un factor significativo, producto de la experiencia, la labor de la desobsesión, cuando ha sido debidamente realizada en instituciones espíritas que cuentan con el apoyo para ello. De manera que el espiritismo tiene esta visión abierta, que no desconoce los desarrollos de la medicina y la psiquiatría, pero incorpora el factor espiritual y el factor reencarnatorio. Termino con este dato interesantísimo. Se lo comentaba a alguien de los presentes. Le comentaba, creo que a una colega, una psicóloga. Le comentaba que, por ejemplo, en Brasil ha habido notables desarrollos en esta materia por la fuerza inmensa del movimiento espiritista y de la cantidad de profesionales de la medicina espíritas. En São Paulo existe una policlínica que es la mayor policlínica psiquiátrica de Brasil, dentro del sistema de salud brasileño. Se llama la Policlínica
Américo Barral. Son 44 hectáreas con pabellones, con todas las instituciones, todo manejado por psiquiatras, médicos de otras especialidades, psicólogos y personal adiestrado en terapia. Pero en esa policlínica hay allí incorporado un centro espírita. Y en algunos casos, los psiquiatras, ante ciertos pacientes que son resistentes o refractarios al tratamiento tradicional, son remitidos para el tratamiento mediúnico. Y las estadísticas de este hospital psiquiátrico son notables en cuanto a la prevalencia de pacientes curados, donde se ha aplicado la terapéutica tradicional y también en algunos casos la terapéutica desobsesiva. De manera que estamos hablando ya de resultados sobre esta materia. Bueno, estupendo. Damos por finalizado el coloquio. Les agradecería a los ponentes que se quedasen quietecitos, porque a lo largo del día yo he estado intentando buscar la manera de cómo podíamos despedir este evento. Y se me ha ocurrido una. Yo ahora voy a llamar a una serie de personas que van a subir y se van a colocar detrás de los ponentes. Mariona, si eres tan amable. José María, Marta, vamos. Manel, vamos. Josep, que se esconde en lo más profundo de la sala para que nadie le vea. Voy a pedir uno de los ponentes. Joan Sala, Joan Girbau. Sube, deja que la máquina va sola. Sí, no te preocupes. Tú sube que la máquina graba sola. Tranquilo. Vicky, ¿dónde está Vicky? María, sube. Los colaboradores. No os encontráis. Ana, Miriam, Isabel. Veniros para acá. Silvia, no te hagas la boca con la máquina, sube. Eso te iba a decir, fotos. Saca fotos. ¿Se me escapa alguien? Bueno, yo creo que sí. A ver, hay una cosa que me gustaría que supieran todos los que habéis asistido a la conferencia. Lo que veis aquí es el corazón, el alma, la mente, el cuerpo, los brazos y las piernas de Fraternidad Humana. Entre todos hemos conseguido revivir el espíritu de alguien que la fundó hace 150 años y que yo personalmente lo respiro en el ambiente. Entonces, os agradecemos la asistencia, la participación, y os podemos asegurar que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Así que, muchas gracias por estar aquí. Señora Presidenta, ¿va a decir unas últimas palabras? Bueno, ya se ha dicho casi todo, pero para finalizar este acto, ya solo nos queda agradecer de nuevo la presencia de los que seguís aquí, desear que haya sido un día agradable y de aprendizaje para todos, donde el espiritismo haya salido reforzado, con ideas y entusiasmo creciente, pero sobre todo un día de fraternidad y de compartir entre amigos este evento. Deseamos poder seguir disfrutando con todos vosotros muchos momentos como el de hoy. Gracias de nuevo y damos por finalizada la celebración de este 150 aniversario de la fundación de la Asociación Espírita Fraternidad Humana.
Por cierto, que el año que viene se celebra el 151 aniversario. Perfecte. No, no, bé. Perfecte. Bueno, ja està, ja s'ha acabat ja. Dic que no, que ja s'ha acabat ja. Està, no? No, jo dic que, bueno, no, vull que en general que... Ah, sí, sí. Esperant a que arribes aquest dia ja... Encara està gravant.